me da gusto verlos otra vez, otro jueves que Dios nos permite adorar su nombre, decirle lo que Él es santo, y me da mucho gusto estar con ustedes. Ya oramos, ya pasamos un tiempo de oración y ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en este día. Como tú lo sabes, hemos estado estudiando cada jueves el libro de Oseas y los domingos estamos estudiando el Evangelio de Juan, que también ha sido muy revelador para todos nosotros saber quién es Cristo, quién es el Verbo, creador del universo, creador de todas las cosas, y lo hemos estado viendo los domingos. Entonces, los jueves te esperamos a las 7 de la noche, 6:30 si quieres orar con nosotros por todas las necesidades que hay en la iglesia, y por Romita también estamos orando, ¿no? Y los domingos estamos reuniéndonos a las 6 de la tarde. Entonces, los avisos, el 11 de noviembre es la reunión de mujeres. Entonces, si tú quieres todavía informes, ahí está Karina para que te pongas de acuerdo con ella. Y las que pues ya tienen su lugar asegurado, pues para ponernos de acuerdo con la logística y cómo nos vamos a ir, pues lo platicas con ella. Y el día 2 de diciembre en Calvary Chapel León vamos a tener también reunión de hombres para igual ponernos de acuerdo los que vayamos a ir de aquí de Romita. Entonces, bueno, pues abre tu Biblia en Oseas capítulo 2, versos del 11 al 15. Oseas 2, y vamos a estudiar versos del 11 al 15. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el juicio en contra de la misma joven, ¿no? Y de Israel, y nos enseñaba acerca de que no reconoció quién era Dios en su vida. Pero hoy vamos a ver, si tú le pones a las predicaciones el nombre, hoy, no sé, la quise nombrar cuando Dios nos vuelve a enamorar. Cuando Dios nos vuelve a enamorar. Entonces, Oseas capítulo 2, y vamos a leer versos del 11 hasta el 15. Y así hoy le pusimos, ¿no? Cuando Dios nos vuelve a enamorar. Entonces, me acompañas ahí en tu Biblia y yo leo y tú me sigues ahí en tu Biblia del 11 al 15. Dice así: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y la daré sus viñas desde allí, y el valle de Ajor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por lo que hoy nos vas a hablar. Señor Jesús, has estado hablándonos a través del libro de Oseas y ha sido muy interesante y revelador acerca de cómo es nuestro corazón delante de ti. No hay nada, Señor, que nosotros podamos ofrecerte. Hemos entendido que nuestro corazón está sucio, es perverso, y dentro de él está talado, Dios, tallado con punta de hierro y punta de diamante nuestro pecado, Dios, y te ofendemos constantemente. Señor, de nosotros no está el querer ir a buscarte, de nosotros no está el querer acercarnos a ti, así que todos los que nos hemos acercado es por tu gracia y tu misericordia, con la cual tú has sido por nosotros. Hoy habla tu iglesia aquí en Romita y enséñanos, Señor, lo que tú tienes para nosotros y nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser, y edifica nuestro espíritu. Te pido, Señor Jesús, que seas tú el único el día de hoy que hables tu palabra. No permitas, Señor, que sea palabra de hombre, palabra de ciencia humana y de sabiduría humana. Echa fuera toda filosofía y pensamiento de hombre y ayúdanos a ser sustentados por lo más grande y maravilloso que tenemos, que es tu palabra. Así que el día de hoy, Señor, habla a tu iglesia, por favor, te rogamos que seas propicio delante del trono de la gracia y tú nos hables y nos edifiques e intercedas por nosotros en este momento, para que cuando salgamos de aquí
vayamos diferentes en nuestro corazón, quebrantados, pero a la misma vez reconfortados. Destroza todos los argumentos y pensamientos de nuestra mente y corazón, pero a la misma vez siembra en nosotros tus pensamientos y tus anhelos para con nosotros. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces te decía, el día de hoy vamos a ver esto y se llama cuando Dios nos vuelve a enamorar. Entonces, en el verso 11 dice, pondré fin a sus festividades, a sus fiestas, celebraciones de luna nueva, días de reposo y todos sus festivales. Y entonces pensaba en algo acerca de este primer versículo, que siempre es la introducción. Y en este primer verso yo pensaba un poco en noviembre. Ya estamos en noviembre y te decía, ya no voy a decir que huele a ponches porque pues ya me dicen a cada rato traes ganas de ponches, pero pues sí, la realidad es que sí. Entonces queremos ponches, pero hay algo interesante con noviembre y es que si tú te fijas, finales de octubre y principios de noviembre hay muchas fiestas y tradiciones alrededor de nosotros como cristianos incluso. Nosotros fuimos antes enseñados a través de tradiciones, de costumbres. Y pensaba un poco en esto, en que pues yo vengo de Silao. En Silao se vienen los famosos ponches o las famosas iluminaciones, ¿no? Y de alguna manera me gustaba ir a los ponches y me gustaba estar de repente en todo esto y me costó mucho trabajo, aún siendo cristiano, dejar de hacer, porque pues se ponía padre, ¿no? Y te daban burritos y te daban el ponche o te daban la tostada y pues ya, o sea, pues ya convivías ahí con tu familia y todo esto, ¿no? Noviembre, pues hoy, digo, 2 de noviembre y sabes lo que se conmemora o se celebra aquí en México, la muerte y todo el mundo con los altares y todo eso, y no quiero entrar en detalles. Sin embargo, a partir de ahorita de noviembre, empezamos a entrar a las fechas y tradiciones que hay, ¿no? Viene después diciembre y entonces las posadas, los arrullamientos, y espero no arrullar a nadie hoy, pero los nacimientos y demás cosas, ¿no? Sin que tú me malentiendas, pero nos cuesta mucho trabajo dejar esas costumbres. Y es algo que Dios sabe, que nos cuesta trabajo tener el desapego porque hay un vínculo familiar. No solamente es como el ponche y la comedera, ¿no? Sino que también es que se reúne la familia. Yo pensaba, te digo, en esto y recordaba un poco acerca de las posadas y quizás decía, pues ya soy cristiano y qué tal si mejor llego cuando ya terminaron de rezar y nomás llego a los dulces y a la botana que vayan a dar, ¿no? Y pensaba esto, entonces Dios dice hoy, pondré fin a sus festividades, sus fiestas, celebraciones de luna nueva, días de reposo y todos sus festivales. Pero pensaba un poco también en que la luna nueva y los días de reposo son mandatos que Dios mismo le dio a su pueblo. Entonces, bueno, voy a dejar que pasen de la basura. Listo. Porque siempre o pasa el de la camioneta, con todas las de Chalino, o pasa el otro, el de la basura, ¿no? Entonces, pues bueno. Gracias Dios, que ya pasó. Y entonces estábamos pensando en esto de las costumbres y te decía, sí me costó y creo que es algo que nos cuesta a todos, muchas veces. Entonces, el hecho de que Dios ponga fin a estas fiestas y decía, será una contradictoria de parte de Dios el decir a las celebraciones de luna nueva y sus días de reposo. Dios instituyó estas fiestas de las lunas nuevas y de los días de reposo, pero no es tanto que a Dios no le agradara que estuvieran ya celebrando esto, sino la forma y la manera y la interpretación privada de cada quien. Y esto es lo que vamos a estar descubriendo hoy. Entonces, igual tú y yo podemos ver en la imagen que acabamos de leer al pueblo de Israel del norte, ¿no? Y están bien contentos, celebrando sus fiestas, y quizás ahí les están tronando cohetes a Astarte y a Baal, ¿verdad? A Baal, al Baal del desierto y al Baal de sus dioses, de los cananeos, y les estaban tronando cohetes y están ahí, ¿no? Y entonces te digo, quizás podamos decir, pues a lo mejor se está contradiciendo Dios, porque Él también les dijo que hicieran fiestas. Y estas fiestas son las lunas nuevas, las de las enramadas, las de los panes sin levadura, y hay muchas fiestas para los judíos alrededor de la ley. Pero entonces viene una pregunta, y la pregunta es,
¿Será malo ir a una fiesta? ¿O será malo hacer una fiesta yo como cristiano? Pues no es malo. Recordemos tú y yo que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay realmente una condenación, ni es nada malo el hacer una fiesta, ni pasar tiempo con tu familia. Creo que Dios no ve eso mal. Pero el problema es, estamos dando gloria a Dios, estamos participando todavía de las tradiciones, estamos participando todavía de lo que el mundo nos ofrece, que es realmente lo que nos cuesta el desapego familiar, la costumbre. Te decía yo, los primeros años de cristiano fueron difíciles porque mi abuela materna nos enseñó mucho a esto, y en casa, y el estar conviviendo, y las navidades, y los fines de año, y todo estaba muy padre en ese sentido. Entonces, realmente costó mucho trabajo. Costó mucho trabajo. Y al final del día, no podía desapegarme de todas estas costumbres. Y no sé tú en tu casa o en tus pensamientos si te sea fácil o no te sea fácil, pero realmente no es fácil dejar las viejas costumbres. Y entonces, viejas costumbres o viejas formas de ver la vida también, como por ejemplo, ¿no? Hablando de comidas y de tradiciones, llegamos a ser tan esclavos de una tradición que si el mole no lleva estos condimentos o ingredientes, no es mole. Si es de Doña María, no es mole, porque no trae el bolillo frito en aceite, y que las pepitas y todo eso del chocolate, y el Carlos V y el abuelita, y si no, entonces no es mole. Y entonces tenemos un pensamiento aquí metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón que es difícil sacar. Y entonces empezamos a hacer cuestionamientos y a sacar nuestras propias conclusiones en base a las tradiciones que hemos aprendido. Y aquí está el pueblo de Israel, después de que habían tomado la ley y la palabra de Dios como una misma y mera tradición. Ya no estaban realmente festejando las lunas nuevas, ni estaban en el día de reposo conscientes de estar reposando en el Señor. Todo lo habían tomado por una tradición. Y al final, aquí hay algo que los estudiosos llaman un sincretismo religioso. Y el sincretismo religioso es eso, un mole de ideas. Agarro de aquí, de todos los chiles, le pongo dulce, salado, y tengo un sincretismo religioso o un mole, dulce, salado y de todos sabores. Y entonces empiezo a creer que si le agrego esto al cristianismo es bueno, si le pongo esto otro al cristianismo quizás también es bueno, y empiezo a adulterar más bien la sana doctrina que Cristo nos ha enseñado. Ahora, yo lo acabo de decir, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero me he encontrado y he visto que últimamente las iglesias queremos cristianizar todo. Las iglesias queremos cristianizar todo, y en el sentido de que, pues si hay ponches, hay que hacer ponches cristianos. Y si hay Halloween, hay que hacer un Halloween cristiano. Y si entonces ya ellos tienen sus San Judas, hay que hacer uno cristiano también. Y esto es algo peligroso. Muy peligroso, porque entonces el sincretismo nos lleva a andar por la tradición en vez de andar por la palabra de Dios. Y la tradición es algo súper arraigado del corazón del ser humano, que muchas veces es un problema. Es un problema porque está aquí metido en nuestro corazón. Y te decía, yo en su momento pensaba que el estar en la iglesia cristiana era fallarle a lo que mi abuela me había enseñado, a lo que mis abuelos me habían inculcado, y estaba fallando a esos sentimientos en la casa, ¿no? A mi familia. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto? Ahora, estas festividades que estaban teniendo los israelitas no eran una enseñanza total de parte de Dios, y ahorita lo vamos a ver. Era algo que el ser humano había instituido. Por ejemplo, no nos vamos a meter en la polémica de que si Jesús sí nació el 25 de diciembre o no, que si realmente esto o aquello. Es polémica para los hijos de Dios, y realmente no nos mandó Dios a hacer polémica. Nos mandó a creer y a reconciliarnos los unos con los otros y llevar a los demás a la reconciliación. Sin embargo, tenemos que poner atención cuando lo que alguien te está hablando realmente sea la palabra de Dios
o es una tradición de un hombre? Tradiciones de hombre que al día de hoy se han metido en las iglesias, por ejemplo, ¿no? No puedes entrar a una iglesia si no vienes con falda larga. No puedes entrar a la iglesia si tú traes un piercing o aretes o traes un perfume. No, necesitas oler a desierto para decir que eres espiritual, ¿no? Pero al final del día son preceptos humanos y necesitamos entender qué es lo que realmente Dios nos llama a hacer. Dios nos habla de parte de su corazón y lo que realmente el ser humano está hablando directo de sus pensamientos y su corazón. Y tenemos un ejemplo. ¿Te acuerdas? Estamos hablando de Israel del Norte. Y hasta este momento en Israel del Norte está gobernando Jeroboam II. Y este Jeroboam II es un buen estratega político, es un buen gestor público, ha traído prosperidad, entre comillas lo pongo, al pueblo de Israel del Norte. Y también junto con esa prosperidad ha traído tradiciones de hombre. Y sabes, el pueblo de Israel del Norte está mezclando tanto las festividades y santidades de Dios, las está mezclando con el sincretismo de las religiones y cultos paganos a su alrededor, y ahora están confundidos. Pero ¿dónde viene esta confusión? ¿Quién es el que instituyó estas fiestas o por qué lo hizo de esta manera? Para que tú y yo vamos al ejemplo en donde está, es Primera de Reyes 12:32. Busca el Primero de Reyes 12:32. Primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 32. Y entonces, como yo te decía en un inicio, en la introducción de este libro, hasta este momento la nación de Israel está dividida en Israel del norte y en Judá, que es el reino del sur. Y Jeroboam, que fue el primer rey en Israel del norte, está instituyendo una fiesta y está haciendo algo como a él se le antoja y como él piensa en su corazón. Entonces, verso 32, mira lo que nos dice acerca de Jeroboam. Este fue el primero y Jeroboam II es el que está gobernando en Israel del norte. Mira lo que dice. Entonces, instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Y me gusta que la escritura lo pone tal cual, que él había fabricado. Esta es la religión del Jeroboam. ¿Y sabes cuál es lo grave? Que entonces en Judá se estaban celebrando en el mes séptimo, que era lo del día de reposo. Entonces en el mes séptimo había una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas, y que entonces el pueblo de Israel estaba también recordando su salida, su éxodo de Egipto, y daba gracias a Dios, y reposando en el desierto recordaban esta salida de Egipto para ser llevados al desierto y después a la tierra prometida. Y es interesante porque Jeroboam, él dice, bueno, los de Judá lo celebran en el mes séptimo, nosotros lo vamos a celebrar en el mes octavo. El mes octavo es más o menos entre abril y mayo para los judíos. Entonces, ellos dicen, pues si ellos lo celebran en el séptimo, pues a mí no me interesa, allá a ellos, yo lo voy a celebrar cuando yo quiera. Y dice, y eso sí, vamos a hacer una copia, y vamos a establecer igual sacerdotes, y vamos a poner altares. ¿Para qué? Para que la gente de Israel del norte, que son los samaritanos, ya no vayan a Judá a ofrecer su sacrificio. Voy a poner aquí sacerdotes, voy a poner aquí un altar, y voy a poner a Baal, y voy a poner a Astarte de este lado, y de aquel lado vamos a dejar a Jehová para el que quiera ofrecerle al que le guste. Vamos a poner de todo para que la nación sea grande y venga la derrama económica y crezcamos en cuanto a dinero y turismo y todo eso, ¿no?
Y ahí está este Jeroboam haciendo su santa voluntad, pero me gusta porque la Biblia dice que es él el que está fabricando, el que está haciendo sus propios altares, sus propios lugares para adorar a Dios. Pero sabes, esto no es algo que le agrada a Dios. Esto es algo que Jeroboam, como un hombre, está haciendo su voluntad. Él no está volteando a ver la voluntad en Dios. Él no está volteando a ver si Dios se agrada de esto que está haciendo. Y entonces, Jeroboam se le ocurre una fiesta y es lo que él ha fabricado. Y lo digo con mucho cuidado para los que estamos en Cristo, y decía hace un rato, no hay condenación. No estamos condenados porque estamos en Cristo. Que todo nos es permitido, pero al final no todo me conviene. No todo le da gloria a Dios. Muchas veces te decía, hubo debates en mi cabeza y en mi corazón de, ¿sabes qué? Creo que no debo ser tan azotado. A lo mejor estoy siendo muy religioso y quizás estoy condenando mucho el Halloween, o quizás estoy siendo muy exagerado y puedo estar en las posadas, o quizás estoy siendo muy religioso y puedo estar ahí con San Juditas echándome unas carnitas. Y entonces esto es algo muy personal mío. Esto es algo que a mí Dios me ha hablado de parte de su corazón, de su palabra. Y entonces el de repente llegar a juzgar, no soy tan azotado, puedo ser permisivo, le puedo dar entrada, puede llevarme a un pensamiento como el de Jeroboam, trastornando la ley de Dios, su palabra, haciéndola a mi modo, en una interpretación totalmente privada. Y la ley y la palabra de Dios no se interpreta privadamente. Nadie es dueño de la interpretación. La interpretación es aquella que ha revelado a través de Cristo. Y a través de Cristo nos ha revelado a nosotros en su Espíritu Santo, y esa es la interpretación. Nadie tiene una interpretación como este hombre. Este hombre dijo, a mí se me reveló Dios, Dios dijo que hagamos esto. Y sabes, de Jeroboam hay muchas otras sectas, iglesias, doctrinas, filosofías y pensamientos. Y ahí están los testigos de Jehová con Watchtower, ¿no? Que se desviaron del camino y dijeron, ya no queremos ser cristianos porque creemos de manera diferente y nosotros no aceptamos a Jesús como el Verbo ni como el Hijo de Dios. Y están ahí los de los mormones con Joseph Smith, otros que dijeron, no queremos estar más en el cristianismo, y el ángel Moroni se nos reveló a nosotros y entonces hicimos el libro del Mormón y más cosas así. Y ahí está el pensamiento de Jeroboam inscrito en el corazón de los hombres. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo en este mundo. Y es de verdad, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y a veces pueden llamarnos exagerados, azotados. Voy a creer, antes venías a los ponches, ya no vienes. Antes estabas en las posaditas, pues ¿qué te ha pasado? Ya te lavaron el coco. De seguro tu pastor ya te prohibió que no vengas, ya te debe haber regañado porque te vio ahí los en vivos en Facebook y saliste en la foto en el Año Nuevo y bailando y todo eso, ¿no? Y realmente no ese es el sentir primero en nuestro corazón. No es dar gusto al hombre, no es dar gusto a un pastor, no es dar gusto a una iglesia, no es dar gusto a las personas que están a mi alrededor, sino realmente qué es lo que Dios me está hablando. Y realmente qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Bueno, entonces tengo que entender que mi cabeza y mi corazón, como dice Romanos, deben de ser transformados y renovados. Y no puedo adaptarme a este siglo. Este siglo, si tú te das una idea, ya está más que vencido por la muerte, contaminado por la corrupción, por el pensamiento del ser humano. En estos días platicaba con Rebeca y me decía que sus compañeros de primer año de primaria tienen en uno de sus libros un tema en donde dice una niña, que la niña, creo que ya les había comentado, no sé, pero que la niña dice, yo soy niña pero me siento niño. Y entonces está otro y dice, yo soy niño pero me siento niña. Y así, esto ya es algo que lo estamos viendo y lo estamos viviendo y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese pensamiento inició como algo así sutil y hasta que se metió a las casas y a los pensamientos de muchas personas. Y hoy en día incluso
hasta de pensamientos de cristianos, de personas que creen en el Evangelio y han minorizado el Evangelio para tener una idea filosófica de este mundo como verdad absoluta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como cristiano? Porque Dios dice que pondrá fin a estas festividades. Ya no le importa incluso que hagamos las cosas dentro de según este orden, aunque ya vimos que Jeroboam no estaba haciendo las cosas como Dios le mandó. Él sacó sus propias conclusiones. Entonces, ¿qué debo hacer yo como cristiano? Colosenses 2:8. Busca Colosenses capítulo 2, verso 8. Colosenses 2:8. Colosenses 2, verso 8. Mira lo que nos dice. ¿Lo tienes? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿De qué tengo que tener cuidado? De los rudimentos del mundo, las tradiciones de los hombres, las sutilezas de las mismas filosofías que se han infiltrado. Y entonces queremos andar redimiendo los Halloween y queremos andar ahí santificando los días de los muertos. Te digo, no, la idea no es hacer una polémica, la idea no es condenar a las personas, pero realmente estamos escuchando la voz interna de nuestro corazón, y la voz interna de nuestro corazón será la voz de Dios. La voz de aquí adentro de mi corazón será la voz de Dios. Yo he escuchado personas que dicen que han escuchado a Dios y que Dios se les ha revelado y Dios les ha dicho que hagan esto y hagan aquello. ¿Sabes? Jeremías dice, tú y yo lo sabemos, que el corazón es perverso. Tan perverso que podemos a veces asegurar que hemos escuchado a Dios. Y la Biblia está cerrada. Donde tú puedes escuchar a Dios es cuando tú estás leyendo tu Biblia. Dios ya no habla de esa manera en la que habló en el monte Sinaí. Y no porque no pueda, sino que todo lo que Él ha tenido que hablar lo ha dejado inspirado en la Escritura, que toda es inspirada por Él y nos sirve para redarguir, para enseñar, etc. Entonces tengo que tener cuidado cuando la voz de mi corazón, mi voz interna me dice, haz esto. Y después poner y decir, es Dios el que me habla. Dios me dijo que me endrogara. Dios me dijo que hiciera esto. Dios me dijo que me divorciara, porque mi esposa la tengo que cambiar por una de 20. Dios fue muy claro conmigo. Y tengo que tener cuidado, porque mi perversidad me puede llevar a pensar que Dios me está diciendo algo. Y entonces después, ¿qué pasa? La gente, estamos enojados con Dios por una palabra que un ser humano dijo, cuando ni siquiera era verdad lo que ese ser humano dijo. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Abrir la Biblia y estar mirando que nadie me engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los pensamientos de este mundo y no según Cristo. El pensamiento de Cristo está aquí en la Biblia y Él es el que quiere hablarnos a nosotros. Verso 12 de Oseas. Oseas 2:12. Oseas 2:12 y nos dice, destruiré sus viñedos e higueras que decía haber recibido como pago de sus amantes. Los convertiré en matorrales y solo los animales salvajes comerán de los frutos que queden. ¿Oseas qué? Oseas 2:12. Entonces tú y yo hemos escuchado alguna vez la palabra superstición, ¿cierto? Tú y yo alguna vez hemos escuchado esta palabra de la superstición. Ahora, podemos hablar desde el hecho de no pases por debajo de la escalera porque son 7 años de mala suerte. O en casa de mi abuela decían, no tires la sal porque te la echas encima. O no le barras los pies porque te vas a casar con una viuda. Y nuestro corazón es engañoso, ya lo dijimos. No sé qué otras supersticiones puede haber, pero hay muchas. No que abres un espejo, también puede ser una
superstición. No te rías de la niña o del niño porque le vas a hacer ojo. No te rías de esa persona porque luego ya va a andar así. A mí me pasa muy a menudo eso, pero ya el doctor me explicó por qué. Entonces, no es bueno la superstición. ¿Y sabes por qué Dios iba a destruir? Ay, pobrecitos, los viñedos y las higueras de donde ellos hacían su vino, es donde ellos se alimentaban para sus fiestas. Dios, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué vas a reducir el fruto del trabajo de estos tiernos israelitas y los vas a hacer que se conviertan en matorrales para que solo los animales salvajes coman de allí? ¿Por qué es tan malo esto? Porque hay una mentira detrás de esto. ¿Sabes? La mentira es que todas estas personas de Israel están pensando que han sido bendecidos porque le están tronando los cohetes a su santo Baal del desierto, no me abandones, ¿no? Y entonces están ahí prendiéndole incienso a la reina Astarot, la reina del cielo, y están ahí diciéndole y cantándole las mañanitas, ¿verdad? En el desierto o allí en Israel del norte, y se han convertido en unos supersticiosos. ¿Por qué? Porque han abandonado el conocimiento de Dios y ahora ellos dicen, si abandonamos a Baal, nos va a ir mal. Si dejamos de hacerle sacrificio a la reina del cielo, nos va a ir mal. Entonces, su ceguera espiritual les ha causado no solamente la ceguera, sino que ahora son supersticiosos. Y sabes, una superstición que a mí me enseñaron de niño, me acuerdo que cada iglesia católica o cada templo que yo pasaba tenía que hacer la señal. Y si no la hacía era como no saludar a Dios que estaba allá adentro. Eso es lo que a mí me habían enseñado y me costaba mucho trabajo. Incluso me llegué a bronquear con mi esposa por eso, volviendo a las tradiciones y a los rudimentos del mundo. Entonces, es una mentira y nos volvemos supersticiosos. Y entonces somos esclavos de esta superstición. Hay otra palabra que me gustaría decirte, que es lo contrario a la superstición, y es la palabra escéptico o escepticismo. El escepticismo es aquel que cuestiona todo aquello que se tiene por verdad. Él busca fundamentos. El escéptico busca fundamentos para aquello que tiene una atribución de sobrenatural. Eso va a buscar un escéptico, es decir, duda por dudar, un escéptico. No te creo. ¿Y tú cuándo has visto a Dios? No, no es cierto. A mí muéstrame los clavos de Cristo y enséñame dónde está Él. ¿Dónde quedó la cruz de Cristo? A ver, y esos son los escépticos y te los vas a encontrar muy a menudo. Algunos dicen ser ateos y etcétera, etcétera. Pero los supersticiosos creen todo aquello que tiene una atribución mágica, calificándolo como buena o mala suerte. Y entonces, ¿qué pensaban los israelitas? Que les estaba yendo bien porque estaban haciendo las fiestas a sus dioses. A Baal le estaban tronando los cohetes, le estaban quemando castillos, le estaban haciendo carnitas y les iba bien porque eran fieles a sus ídolos. Al igual que Gomer, podía ver y conseguir con sus adulterios y su prostitución joyas y cosas, higueras y el pago de sus adulterios. Y llegamos a veces a poner a Dios en un estado de superstición. ¿Cuál es el estado de superstición que podemos llegar a poner a Dios? Podemos decir, ay, es que, pues no, la verdad es que ya hice esto y Dios ya me castigó. ¿Sabes? La verdad es que no es que Dios esté esperando cuántas fallas tienes. Ah, ya sé que Alejandro ya, esta es la 10ª, ya, ahí va el castigo, ¿no? Y viene todo el mal a nuestra vida. No, eso nos hace ser supersticiosos. A veces estamos mal por consecuencia de nuestro pecado, pero no es culpa de Dios. O a veces estamos mal porque Dios también está probando nuestro corazón. Y eso tampoco es malo, pero debemos dejar la superstición de lado, porque a veces como cristianos todavía estamos con esto. Y si la Biblia la dejo así, mira, en el Salmo 91 ahí abierta, ahí la dejo. Para que cuando vengan los espíritus chocarreros, huyan delante de la presencia de Dios. Y ya van 6 veces que pongo la de Marcos Witt, y entonces espíritu de temor, oye, y quién sabe qué. Y ahí le pongo y le regreso, ¿sabe qué? Para que no venga el mal a mi vida.
nos volvemos supersticiosos. Y entonces aquí están los israelitas enseñándonos esta fotografía de ser supersticiosos. Y entonces, ¿por qué es tan mala la superstición para un cristiano? Porque nos esclaviza. Y porque una superstición puede terminar engañándonos a tal grado como el hechizo o como el mal de ojo. Vamos a ver ahorita un ejemplo acerca de una carta que habla acerca de los supersticiosos, que eran unos cuates que se llaman los Gálatas. Los Gálatas eran bien supersticiosos. ¿Sabes? El inicio de los Gálatas es que ellos eran sacerdotes druidas y ellos estaban en el bosque y prendían sus inciensos y hacían sus hechizos según en las hoyotas grandotas, y entonces ellos creían en la madre naturaleza. Y cuando alguien te hacía ojo, ellos te daban un amuleto. De ahí viene muchas veces lo que nos dicen: ponte la de San Benito, esa es buena. O ponte la pulsera roja con el ojito aquí para que no te hagan ojo. Y ahí andamos poniéndonos. No, la verdad es que sí, no, o sea, de repente sí hacemos como caso a eso. Pero sabes, déjame decirte, los Gálatas es el mejor ejemplo que Dios nos ha dado para ver cómo es alguien supersticioso y cómo es alguien que puede creer incluso en la misma, en el hechizo o en un encantamiento. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, verso 1. Gálatas 3, 1. Busca, por favor. Gálatas 3, 1. Te decía acerca de los Gálatas. Estos cuates no habían dejado sus viejas costumbres. Les costaba trabajo también a los Gálatas. Les costaba realmente entender que eran libres en Cristo Jesús, y por eso regresaban a sus viejas costumbres. Ahorita voy a decir una de las viejas costumbres, ¿no? Pero mira, 3.1, Gálatas 3.1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que Pablo está diciendo en el primerito versículo es: Gálatas, ustedes son unos tontos que perdieron el sentido de todo. ¿Por qué? Y luego dice una pregunta: ¿quién os fascinó? La palabra fascinó significa hechizó. En otras traducciones, fascinar es lo mismo que hechizar. ¿Qué es un hechizo? Un encantamiento. ¿Y dónde podemos ver más un hechizo o un encantamiento? ¿Has visto cuando la serpiente la están ahí encantando con la flauta o con los movimientos, y la serpiente está haciendo esos movimientos? Bueno, eso en aquel tiempo con los Gálatas también era un encantamiento, un hechizo, en donde tú ponías, no sé si llegaste a ver caricaturas en donde las serpientes, según sus ojos, se están así como que moviendo como en, no sé, en espiral, gracias, en espiral. Y entonces quedabas hechizado y así, todo lo que diga él voy a hacer. Entonces por eso les dice: son unos insensatos. ¿Cuál práctica yo recuerdo? Y a lo mejor estoy hablando muchas cosas de la casa de mi abuela, pero me acuerdo que tú estabas asustado de chavillo y decían: tráete el huevo para rezar. Y entonces ya pasaban el huevito y todo, y ahorita va a salir negro el huevo porque anda bien asustado, y ahí te estaba rezando tu abuelita y el huevo bien sobaqueado y todo pasaba así. Y entonces abrían el huevo y mira, está bien cocido. Señal de que andabas mal, andas bien asustado. Y ¿sabes qué? Yo creo que necesitas ir a que te hagan una sacudida porque traes mal alineada el chakra y quién sabe qué tanto. Y entonces ahí estamos de repente en superstición, creyendo lo que otras personas nos dicen. Hay un problema con esto. Y el problema no es evidenciarnos, porque yo te lo decía, yo llegué a creer muchas cosas. Quizás tú también, o estás en ese proceso. Pero entonces los Gálatas creían que al poner una poción o úntale esto al niño y entonces el niño va a quedar sano. Ponle este amuleto, la próxima vez se le va a quitar eso. Y ya no le van a hacer mal de ojo, ni va a traer la perrilla así bien grandota, ni nada de eso. Entonces, el problema con la superstición es que los Gálatas habían dejado de ver a Cristo. ¿Y a dónde crees que habían corrido cuando tenían problemas? A sus viejas prácticas y a sus viejas costumbres.
Y tristemente, cuando Dios, según nosotros pensamos, no nos escucha, muchas veces ¿a dónde crees que corremos? Híjole, Dios, pues perdóname, pero dicen que San Juditas es el abogado de las causas más difíciles. Entonces, pues, le voy a pedir a él, a lo mejor tú ni me quieres escuchar. Y entonces a lo mejor, pues déjame pongo, por sí o no, me voy a poner este escapulario, al cabo era de mi abuelita. O me voy a poner esta cruz, a lo mejor ahí van a rebotar todas las maldiciones. O voy a tener, te digo, la Biblia abierta. Y entonces empezamos a hacernos supersticiosos, pero eso no es confiar en Dios. Poner alabanzas todo el día en tu casa está chido, que las escuches y que cantes. Pero a veces está, a lo mejor ya el disco recorrió, bueno, ya no hay disco, ¿no? Pero ya la playlist recorrió 2 o 3 veces y tú ni pusiste atención. Y entonces realmente nuestro corazón tiene que estar ahí presente en la adoración. Pero a veces tenemos todas estas prácticas porque nos hemos vuelto supersticiosos. Y en vez de depender de Dios, estamos dependiendo de una costumbre de un hombre. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos israelitas? Estaban creyendo en lo que Jeroboam había dicho, en la institución de una fiesta solemne, en lo que él había dicho. Al final del día no es lo que Dios decía. Los mismos israelitas, si tú recuerdas, cuando eran enfermos o se enfermaban o los picaba un animal venenoso en el desierto, Dios le dijo a Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a levantar y todo aquel que voltee a verla va a ser sanado. Tan supersticiosos eran que después de que ya Moisés no estaba, los israelitas tomaron la serpiente de bronce y la pusieron en el tabernáculo para adorarla. Y le ponían incienso y la volteaban a ver y decían que era su Dios. Sí, en efecto, fue un medio que Dios utilizó en ese momento, la obediencia para voltearlo a ver. Pero lo que pasaba con los Gálatas y Pablo les decía, ustedes son bien supersticiosos y todos se creen. ¿Quién los hechizó? Ahora, ya no están viendo la serpiente de bronce, pero ya miraron a Cristo crucificado en la cruz. No es posible que después de que ya lo vieron crucificado, quieran correr con Santo Niño del Cacahuate o con el niño o la Virgen del Puerto Interior. Entonces, realmente no es así. Ya vieron a Cristo, ahí está crucificado. ¿Por qué tienen temor? Porque ya lo vieron ahí levantado como la serpiente en el desierto y Él los sanó y los curó. Quítense toda superstición. Entonces, ¿cómo debo de estar hoy en mi pensamiento? ¿Cómo debo de ser libre? Pues dejar de ser insensato, como le dice Pablo a los mismos Gálatas. ¿Y es malo ser supersticioso? Pues sí, ya vimos que sí. ¿Y es malo entonces que traiga la pulsera? Sí. ¿Y es malo que me echen el cilantro y todas las hierbas esas? Pues sí, es malo. O sea, realmente no te ayuda. Realmente si tú buscas ayuda, ahí está Cristo crucificado y resucitado. Esa es tu mejor ayuda. Y ese es el único que nos puede librar de toda superstición. Vamos a regresar al verso 3. Verso 13, perdón. Verso 13 de Oseas. Verso 13 de Oseas. Dice, yo la castigaré por todas las veces que le ofreció incienso a Baal, adornada con anillos y joyas, buscando a sus amantes y olvidándose de mí. ¿Cuál ha sido el pecado que hemos estado viendo a través del libro de Oseas? Hemos estado viendo el adulterio. El adulterio de dos personajes activos y muy importantes en esa historia. El adulterio de Gomer y el adulterio de Israel del norte, del pueblo. Ahora, el pecado del adulterio es muy costoso. Promete placer, promete una falsa felicidad, como lo que hablábamos hace rato con los Gálatas, nos hechiza, nos fascina y perdemos toda la sensatez hasta convertirnos en unos, y discúlpenme, pero la palabra insensato es igual a idiota. Nos idiotizamos. El pecado eso hace. Somos idiotas del pecado. Y entonces ahí anda. El pecado nos trae así, mira, como un títere. Y ahí andamos también nosotros. Y los Gálatas, y lo que estamos viendo nos enseña esto. El pecado del adulterio, igual que cualquier otro pecado, nos llega a fascinar tanto. Nos llega a hechizar y a cautivar tanto. Que realmente Gomer es una fotografía del corazón
de todo ser humano. Gomer de repente nos ha dado unas enseñanzas como que, ay, esa Gomer es muy atrevida, se pasa de pecadora, no hombre, esa Gomer es bien infiel, ay no, esa Gomer, la verdad, yo no hubiera sido así. Pero realmente lo que Dios nos está enseñando a través de Gomer es que el corazón de ella es muy parecido al de nosotros. Nos ha enseñado que somos perversos, que no nos gusta estar cerca de Dios, que estamos insatisfechos con lo que Dios nos da, que no estamos a gusto con la bendición y la provisión de Dios, y por eso siempre tenemos algunos amantes ahí en nuestro corazón. Como decían por ahí, tengo varias veladoras encendidas, si me falla una, pues ya tengo la otra prendida. Y a veces queremos aplicar esa teología para con Dios, y queremos decir, si Dios me falla, pues ahí tengo otra opción, y ya, le busco por otro lado. Entonces, esos son los amantes de mi corazón, igual que Gomer. ¿Qué dice la Biblia acerca del adulterio? Que el que se une a otra mujer, sea una ramera o no, se hace un solo cuerpo con ella, una sola carne. Y entonces, ¿qué termina pasando con el tercero en discordia? Ahora, el tercero en discordia se vuelve el marido o la esposa repudiada. Y en este caso, ¿quién era el repudiado? Cristo, Dios mismo. Es el repudiado muchas veces de nuestro corazón. Porque tan está aquí adentro de nuestro corazón el amor por nuestros ídolos que terminamos repudiando a Dios, terminamos repudiando a Cristo. Entonces, Gomer se había unido a otro hombre. ¿Estás de acuerdo? ¿Te acuerdas de eso? A muchos otros nos dijo la palabra. Entonces ella ya había dejado de ser un solo cuerpo con Oseas, se había unido a sus otros amantes y se había vuelto un cuerpo con ellos. Entonces, hay un problema aquí. En la antigüedad, en el uso y las costumbres de las prostitutas, ellas se vestían, pues obviamente, para enseñar, para vender al mejor postor su cuerpo, pero también se ponían ciertos aretes. ¿Has visto los piercings que se ponen de repente la chaviza, como dice por ahí, ahora en la nariz? Bueno, con esto no quiero decir, no estoy condenando así. Tú llegas a ver a alguien y, ay, eres igual a Gomer. No, ese no es el sentido. El sentido es que en ese tiempo, te estoy hablando de usos y costumbres para las mujeres de ese tiempo, es que traían zarcillos o piercings o aretes aquí en la nariz o en las mismas orejas. Toda la oreja se la llenaban de aretes, y entonces era la señal de que eran mujeres que se dedicaban a la prostitución. No quiere decir que si tú ves hoy a alguien así, se dedica a la prostitución. Quiero aclararlo. Pero en aquel tiempo así era. Y entonces, repudiando a su hombre, se vestía adornada con anillos, con sus joyas, con sus tobilleras, y salía en busca de sus amantes. Y este va a ser el castigo que va a recibir por su adulterio. ¿Cuál va a ser el castigo? Va a quitar todos los supuestos bienes que ha recibido de sus amantes. Y esas fiestas en las que andaba la pura pachanga y no le importaba nada, también se las va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no quiere que nos divirtamos. No, no es por eso. Ahorita vamos a ver por qué va a quitar eso de su vida. Sin embargo, y te decía, Gomer es un reflejo de nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos presentado nuestra vida como un olor fragante, pero delante de nuestros ídolos? Llámale pornografía, adulterio y todas las obras de la carne. No solamente lo sexual, sino también rencor, ira, coraje sobre alguna persona, orgullo, soberbia y muchas otras cosas. Entonces te decía, en la antigüedad andaban las mujeres así, con sus brazaletes, sus tobilleras de oro, pero había una diferencia entre las esposas que traían estos adornos o estas joyas a las prostitutas, y las prostitutas era que se exhibían en público. No las exhibían en intimidad con sus esposos. Y entonces ahí está Gomer enseñando lo que ha recibido del pago de sus amantes, diciendo, yo estoy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera y lo que yo quiera lo voy a hacer. No me importa lo que piense Dios ni lo que piense Oseas. Entonces, ¿cuál es el problema de las joyas? Vamos a ver cuál es el punto, para que veas que no es, o sea, no es malo traer aretes, pues. Y traer, ya si tú traes un piercing o como tú quieras traer la oreja, pues ya es decisión de cada quien, o sea, no estamos condenando eso. Pero mira lo que dice Ezequiel 16, del 8 al 12.
Busca el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, del 8 al 12. Ezequiel 16, del 8 al 12. Vamos a leer un par de versículos ahí mismo en Ezequiel, en ese capítulo 16, para que te quedes ahí y veamos realmente cuál es el problema. ¿Ya lo tienes? Ezequiel 16, del 8 al 12. Primero lo vamos a leer, ¿sí? Ezequiel 16, del 8 al 12. Dice así: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié, fíjate esto, con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Este es un ejemplo de cómo somos para Dios, y la iglesia es su novia, que Él viste y atavía, es decir, adorna con joyas preciosas. Pero hay algo interesante, cuando dice hice pacto contigo, y es decir, fuiste mía, quiere decir que está hablando de una relación entre un esposo y una esposa. Aquí no hay adulterio. ¿Quién es el que está vistiendo a la novia o a la esposa? El esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús mismo. Jesús es el esposo de la iglesia. Pero ¿qué hizo la iglesia muchas veces? ¿O qué hizo la novia? ¿O qué hizo Gomer? Ve ahí al verso 15, ahí mismo. En el verso 15 nos va a decir cuál es el problema. Fíjate lo que dice el verso 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Es decir, Dios nos vistió de santidad, Dios nos puso las joyas celestiales, y no solo eso, nosotros hicimos desnudarnos ante nuestros ídolos. Ante todo aquel que pasara por el camino, dice, tú te desnudaste y te entregaste a ellos. Y eso es lo grave. ¿Te fijas? No es los aretes ni los brazaletes. El problema fue que ella, o la iglesia, o nosotros muchas veces, dice, a causa de tu renombre, se creyó mucho ella. Tenemos que tener cuidado con ese orgullo. Allí mismo, verso 17. Tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Verso 20 y 21. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. ¿Qué terminó haciendo la nación de Israel? Mató a los profetas de Dios. ¿Quiénes son estos hijos que tuvo con la nación Dios? Los mismos profetas. ¿Por qué los mataron? Por decir la verdad, por decir que eran unos pecadores. Y entonces Dios está enojado. En este punto le está diciendo, los voy a castigar, porque ustedes tuvieron, tú Israel, que eres mi esposa, tuviste hijos conmigo, y no te bastó solamente con fornicar y prostituirte, sino que ofreciste a tus propios hijos a la muerte. Y ese fue el problema. Entonces, ¿qué está pasando con esta mujer que nos explica Ezequiel? Esta mujer es una empoderada 2023 que no le importa lo que su marido dice, ella va a hacer su voluntad, ella va a las marchas y se pone el pañuelo verde, y ella anda pintando todos los monumentos porque no le gusta tener un macho opresor sobre su vida. Y entonces ese es un peligro, ese es un problema. Y ahí está, dice, tú pensaste que como Gomer, que si las joyas, que si los vestidos, que si la idolatría. Y entonces el problema no era este, no eran las joyas,
¿Cuál era el problema realmente? El corazón. Ese es el problema. Y al igual que Gomer, muchas veces nosotros hemos llegado a pensar que no necesitamos a Dios. Que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Yo puedo, soy suficiente y lo haré. Yo solo o yo sola. Y no te necesito, Dios. Y ese es un problema. Mujeres empoderadas, te digo 2023 y ya viene el 2024. O también hombres, ¿no? Hombres que sentimos que somos empoderados por lo que tenemos, por lo que hemos logrado. Y ese es el problema. Verso 14. Verso 14 de Oseas. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo haré que ella vuelva a mí. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Y aquí viene lo difícil, ¿no? Vamos a ser llevados luego de repente al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Ya hemos aclarado este punto. Pues no hay ventiladores, ni climas, ni tampoco hay hoteles 5 estrellas, ni coca, ni agua de Jamaica, de horchata. Y no está muy chido andar en el desierto. En el desierto no hay nada. La versión Nueva Traducción Viviente me gusta como dice el texto. Dice: con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. ¿Te acuerdas cómo dije que se llamaba el día de hoy? Cuando Dios nos vuelve a enamorar. Hemos perdido muchas veces el amor. Nos hemos enfriado en el amor del Señor. El Señor sigue amándonos como nos ha puesto en el ejemplo del mismo Oseas. No nos ha faltado la provisión. No nos ha dejado un solo momento. Y aunque hemos batallado en esta vida, el Señor sigue siendo fiel a su pacto y a su promesa de sustentarnos, de guardarnos, de estar ahí con nosotros. Pero aún así nuestro corazón no ha cambiado. Nuestro corazón está endurecido, pero hay algo muy padre aquí. El Señor no está usando la violencia. El Señor está usando el amor para cambiar nuestro corazón. Jesús no usa su poderío. Jesús no usa su autoridad. Jesús no usa todo ese Dios temible que es, sino que Él usa su humildad y su amor para volvernos a enamorar. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Acaso Dios necesita de nuestro amor? ¿Acaso Dios sin nuestro amor se podrá morir? ¿Acaso Dios dejará de ser Dios por el hecho de que nosotros no le amemos? ¿Realmente Dios necesita nuestro afecto, nuestro amor? No, no lo necesita. Dios es amor, dice la Escritura. Él no necesita que nosotros le amemos. Pero ¿sabes? Tú y yo sí necesitamos su amor incondicional. Y tanto lo necesitamos que en este momento de la vida de Gomer y del pueblo de Israel, no los llevará al desierto porque Dios es malo, sino que los llevará al desierto porque el desierto es el único lugar donde su corazón va a valorar el agua, donde su corazón va a valorar la comida que a veces hemos despreciado. En el desierto aprendemos a valorar la mayonesa que no nos gusta. En el desierto aprendemos a valorar los frijoles con cebollita y cilantro y un chilito serrano. En el desierto aprendemos a valorar los quelites, los nopalitos, y aprendemos a valorar todas esas cosas que de repente decimos guácala. En el desierto es donde dejamos de ser tan apretados. Es donde decimos gracias Dios por esta comida. Gracias porque no te olvidas de mí. Pero si Dios no nos lleva al desierto, entonces nuestro corazón es soberbio y orgulloso y lleno de todo rencor y estamos ahí de, ay no, si no es un corte de carne, no. Ay no, a mí me gusta sentarme en sillas acoginadas. Ay no, y esto y aquello. Entonces, si no es así, no me gusta y no me agrada. Pero en el desierto son esos momentos en los que podemos voltear a ver a Dios y es el único lugar en donde tú y yo le vamos a decir, ayúdame, perdóname. Sin un desierto, nuestro corazón duro y perverso no podrá hacerse sensible a la voz de Dios. Un desierto, te decía, nos enseña lo que es la importancia del agua para vivir. ¿Y sabes quién es esa agua en nuestra vida? Dios. Cristo es el agua viva que corre dentro de nosotros cuando estamos muertos y nos hace venir a la vida. Porque en el desierto nos damos cuenta que no tenemos nada y nuestro único recurso es Dios. Realmente nos volteamos a ver y nos damos cuenta que nunca hemos tenido nada.
Y a pesar de todo eso, en el desierto está Dios con nosotros. Él no nos abandona. Él no ha escondido su cara de nosotros, no ha escondido su rostro, sino que en el desierto Él se compadece de nuestra miseria y de nuestro lamento. Y entonces, 40 años tampoco le bastaron al pueblo de Israel para decir, vuélvete a mí. Así que Dios no solamente tuvo que castigarlos una y otra vez castigarlos y castigarlos. Dios es malo cuando nos disciplina, no, es un acto de gracia y de amor. Pero ¿sabes? Hemos estado tan enamorados de este mundo, tan prometedor. Nos hemos enamorado de nuestro pecado, que es placer. Hemos tenido en nuestra mente un amor tan incondicional por nosotros mismos. No nos gusta fallarnos. El único lugar donde nuestro corazón endurecido puede ser destruido es en el desierto. Pero Dios no nos destruirá hasta desaparecernos, pero sí lo suficiente para olvidarnos de nuestro pasado, de nuestros viejos amantes. La palabra de Dios nos dice Hebreos que es una espada de dos filos que corta hasta lo más profundo. Y una espada no es para construir, es para destruir. ¿Qué es lo que tiene que destruir dentro de nosotros Dios para que lo volteemos a ver? ¿Qué pecado hay aquí en nuestro corazón que su espada tiene que destrozar hasta lo profundo de nuestro ser? Pero sabes, esa espada no es injusticia, sino que es una espada que nos lleva a quitar los yugos de la esclavitud y volvernos a Él por medio de Jesús. Cuando Homer ya no estaba con Oseas, pudo reflexionar sobre el amor de su esposo. Pudo darse cuenta de que Oseas la amaba de verdad. Y asimismo Dios, cuando nos ha llevado al desierto, no nos rechaza. Dice que nos hablará con cariño para que nos volvamos a enamorar de Él. Él no está llevándonos al desierto para reprocharnos y decirnos, todo esto es por tu culpa, te dije, ya ves, por eso estás pasando esto. Él no es así. Él nunca nos lleva al desierto para reprocharnos nada. Nos lleva al desierto para enamorarnos. Si tú estás pasando un desierto, entonces Dios quiere volver a enamorarte. Y eso es el acto de gracia más sublime que podemos encontrar de parte de Dios. Entonces, ve conmigo a Jeremías 31:20 respecto a este pasaje. 31:20, Jeremías 31:20. Me gusta mucho este versículo. ¿Por qué? Porque nos habla del carácter de Dios a través de Jesucristo. Jeremías 31:20, mira lo que nos dice acerca de esto. Nos llevará al desierto para volvernos a enamorar. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es su amor por nosotros? Jeremías 31:20 dice así: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y este versículo nos dice acerca de Dios que se conmueve en sus entrañas cuando tú y yo estamos pasando por una situación difícil. En ese mismo versículo hay una versión que se llama versión Biblia Libre y lo tradujo de la siguiente manera. Ese mismo de Jeremías 31:20 te lo voy a leer en otra versión. Dice así, mira: ¿no sigue siendo Efraín mi hijo precioso, mi hijo adorable? Y escucha esto: aunque a menudo tenga que regañarlo, no puedo olvidarlo. Por eso me desgarro por dentro con anhelo, queriendo demostrar lo mucho que me importa. Cuando tú pasas por un desierto, no significa que Dios te abandonó, significa que le importas. Tú y yo le importamos a Él. Y dice, aunque muchas veces te tenga que regañar, te tengo que disciplinar, te tengo que jalar de las orejas, tengo que meterte en cintura, pero es porque me importas. Tú me importas, dice Dios. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos ama y nos vuelve a enamorar en el desierto. Verso 15 de Oseas, ya casi termino. Verso 15 de Oseas 2:15.
Y entonces cuando Él está enamorándonos en el desierto, su promesa de restauración no falla. Mira lo que dice. Le devolveré los viñedos y convertiré el valle de Acor en una puerta de esperanza. Ella me responderá de la misma manera que lo hizo cuando era joven, como cuando salió de Egipto. ¿Qué nos ha enseñado el pecado y sus consecuencias? Pues que estamos destruidos y que nosotros, los efectos del pecado son irreversibles para nosotros como seres humanos. ¿Puede una persona que cometió homicidio o mató a alguien restaurarle la vida? No puede. ¿Puede alguien que cometió adulterio sanar el corazón del esposo o la esposa ofendida? No puede. ¿Puede un padre que lastimó, que violentó a sus hijos, puede restaurar su corazón? No puede. Nosotros podemos restaurar a las personas ofendidas de nuestro pecado, no podemos. No podemos hacer que la maldición se vuelva bendición. Nosotros no podemos convertir los campos que hoy vemos secos y que están desiertos en campos fértiles, ni con el mejor químico que hay en este mundo, ni con las aguas que podamos regar. Nosotros no podemos restaurar esas tierras secas y vacías. La Escritura nos dice y nos enseña siempre que somos incapaces. El Evangelio y el mensaje del Evangelio tienen un absoluto: necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios para ser restaurados. Sin embargo, este Evangelio no a muchos nos gusta, porque nos enseña que somos incapaces, porque nos pega en el orgullo y nos rompe desde adentro. Y sabes, los seres humanos somos orgullosos y pensamos que nosotros la podemos armar solos, podemos sin Dios. Y en este último verso de hoy, es Dios quien le dice al pueblo y a Gomer que le devolverá todo lo que ha perdido. Es Dios mismo el que le dice: yo voy a restaurar tu vida. Pero nosotros no podemos restaurarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Dios y necesitamos volver a Él. Y para eso muchas veces Dios nos llevará al desierto. Y el día que estemos en el desierto, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros. De hecho, lo leímos hace rato en Jeremías. Es porque Dios se sigue acordando de nosotros. Y es porque quiere trabajar en nuestro corazón y acercarnos a Él. Y me gusta y es interesante que aquí en el verso 15 dice que convertirá el valle de Acor en una puerta de esperanza. ¿Tú y yo merecemos ser restituidos? No. ¿Gomer merecía ser restituido de su adulterio? Tampoco. Entonces lo que estamos recibiendo y lo que recibió Gomer es gracia, pura gracia, algo que no merecemos. Esa es la gracia. El valle de Acor, la palabra Acor o el valle de Acor significa el valle de la angustia, el valle de la aflicción. ¿Cuántas veces tenemos que pasar este valle de la aflicción? Una mala noticia, enfermedad, algún problema en la casa, falta de empleo, falta de dinero, la economía, muchas cosas que pasan en nuestra vida y vamos caminando por el valle de Acor. Pero a veces es necesario que atravesemos ese valle de aflicción. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo convertirá en una puerta de esperanza. Entonces Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de lo que tiene para ti y para mí, aunque no lo merecemos. Hay un valle que se menciona en el Salmo 23, ¿recuerdas? El Salmo 23 dice que es el valle de la sombra y de la muerte. Y eso entonces donde somos perseguidos por la sombra de la muerte. Es interesante que David menciona este valle como sombra de muerte. Quizás Acor es un lugar de juicio donde hemos perdido todo por nuestro pecado. Incluso nos ha llevado a la misma muerte. Sin embargo, el Salmo 23 dice que es una sombra de la muerte. Es decir, lo que quedó de la muerte nada más fue la sombra, porque Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y ahora lo que nos pudiera perseguir en este valle de aflicción solamente es la sombra de la muerte. ¿Y quién puede temerle a una sombra? Nadie.
No podemos tener miedo de la sombra, porque Dios destruyó la muerte con su misma muerte y resurrección. Entonces, aunque el Salmo 23 nos habla de este camino también y de un valle, dice que Jesús es nuestro pastor, y ese pastor es el que nos lleva a pastos delicados y aguas de corriente muy tranquilas en donde está su paz. Así que si hoy tú atraviesas un valle de aflicción, un valle como el de Acor, ¿sabes? Dios dice, tendrás esperanza al final del día. Habrá una puerta de esperanza en donde yo estaré contigo. Y Él promete eso. Él promete estar con nosotros en este valle. Hoy, que decíamos hace un momento al iniciar, en muchos lugares se exaltó a la muerte, se habló de la muerte. El valle de Acor puede ser un valle de aflicción. El valle del Salmo 23 puede ser el valle de la muerte para muchos de nosotros. Y andar en la sombra de la oscuridad y la tiniebla. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y Él es nuestra salvación y nuestra expiación. Voy a terminar con el siguiente pasaje. Romanos 5, del 6 al 11. Romanos 5. Busca el libro de Romanos 5. Y vamos a leer del 6 al 11. 5. Romanos 5, versos del 6 al 11. Mira lo que nos dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hemos venido hablando en Oseas? Divorcio, mutilación, separación. ¿Cómo estábamos nosotros con Dios? Separados, divorciados, sin reconciliación. Y hoy este pasaje que estamos terminando, cuando dice que ya pasamos por el valle de Acor y cuando ya fuimos angustiados y llevados al desierto, Dios no nos dejará. Y no solo esto, dice que ahora hemos sido reconciliados por medio de Jesucristo. Jesucristo es el vínculo por el cual tú y yo, después del divorcio por el pecado en nuestra vida, que nos ocasionó esta muerte y separación de Dios, Cristo nos ha reconciliado por medio de Él. Por cada herida, por su sangre derramada en el madero, por ese día bendito que dijo en la cruz, consumado es, Cristo también estaba reconciliándonos con el Padre. Cristo estaba volteando a vernos y diciendo, están divorciados de la presencia de Dios, yo los voy a reconciliar. Y la única forma en la que tú y yo podemos regresar a Dios, después del valle de Acor y del desierto que tanto nos ha dolido estar ahí, la única forma de estar delante de la presencia de Dios es a través de Cristo. Si tú estás aquí el día de hoy, es una oportunidad que Dios nos ha dado para escuchar acerca de la reconciliación. Muchos otros han cerrado hoy sus ojos y en otros momentos y se han ido sin reconciliar. Así que si hemos entendido esto de la reconciliación, reconciliémonos con los que estamos enemistados y llevemos la reconciliación a ellos mismos también. Y seamos partícipes de que Dios nos ha vuelto a juntar después de este divorcio de Gomer con Oseas y del pueblo de Israel y de nosotros mismos con Él. Oramos. Señor Jesús, te doy gracias en este día, Padre, por tu gracia, tu misericordia, tu propósito. Y quiero pedirte, Señor, que tú el día de hoy, que nos has hablado,